Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será Filipenses capítulo 1 y versículo 7, donde dice la palabra de Dios: Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Dice este versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Era comprensible y correcto y apropiado que Pablo, el apóstol, tuviera esa actitud hacia los filipenses. ¿Por qué? Porque los filipenses eran dignos de su confianza. Por eso él dice, por cuanto os tengo en el corazón. Era una verdadera amistad, lo que Pablo sentía por la iglesia de Filipo. Y recuerdo que la iglesia son las personas, y no es el lugar de reunión donde se reúnen las personas. Es decir, no es el local la iglesia, sino que la iglesia son las personas. Cuando Pablo obedeció el Evangelio, perdió la amistad de muchas personas que él conocía quizá desde su niñez, por no decir de todos sus compañeros fariseos, y también toda clase de influencias humanas que él tenía. Pero sin embargo, él ganó al amigo por excelencia, al mejor amigo que se puede encontrar, el cual nunca le fallaría, nunca lo dejaría a un lado, es decir, a Jesucristo. Pero no solamente ganó el mejor amigo, sino que ganó también la familia más grande que puede haber sobre la tierra, que es la familia de Dios. Así que en esa familia de Dios también ganó muchísimos amigos en Cristo Jesús, como los filipenses. Cabe hacerse una reflexión y es la siguiente: ¿cuántos verdaderos amigos tenemos nosotros en el día de hoy? Pero cuando estoy diciendo amigos, ¿son amigos o amigos de palabra? Mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, parecía que había muchos discípulos del Señor y entre ellos se encontraban y a lo mejor hasta incluso decían, no, yo soy amigo de Jesús. Pero aquí en este versículo 66 de Juan capítulo 6 dice: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tal vez porque le habló de cosas espirituales anteriormente, como en el versículo 66, donde Jesús les dijo: El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Claro, ellos esperaban otra cosa quizás, pero cuando le viene hablando de las cosas espirituales, pues muchos ya querían volverse atrás, aún quizás manifestándose a sí mismos como discípulos de Jesús y tal vez como amigos. En los momentos más críticos al Señor Jesús, muchas veces los discípulos lo dejaron a un lado, huyeron, como nos dice Mateo 26, versículo 56, donde dice: Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y el apóstol Pablo también experimentó algo parecido, algo similar a lo que experimentó el Señor Jesús, donde nos dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. De manera que Pablo estimaba en gran manera la amistad de los filipenses, porque ellos no le abandonaron, y con razón él podía decir: os tengo en mi corazón, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Pablo estaba en prisión y estaba con cadenas, y seguramente tenía a un romano allí junto a él, y además su vida estaba en grave peligro. Él no sabía la semana que viene lo que podía ocurrirle a su vida, pero el pensamiento principal de su mente no era su propia defensa, sino la defensa de la apología del Evangelio y la confirmación del mismo Evangelio. Cuando Pablo hizo su defensa, como nos muestra en el libro de los Hechos capítulo 22, versículo 1 al 30, y también el capítulo 24, versículos del 1 al 27, y todo el capítulo 26, en lugar de presentar argumentos a favor de su liberación, él aprovechó la oportunidad. ¿Para qué?
para predicar el Evangelio, para predicar a Cristo Jesús. Los filipenses eran verdaderos compañeros de Pablo en la obra del Evangelio. No dejaron que nada le desanimara en la defensa de este mismo Evangelio. ¿Cuántas cosas pueden a nosotros desanimarnos como creyentes en Cristo Jesús para testificar del Evangelio de Jesucristo? Quizás esa falsa vergüenza, el qué dirán de mí si me ven los amigos, los vecinos, es testificar de Cristo, ver quizás peligros donde realmente no lo hay, quizá la excusa de la falta de tiempo, y todos sabemos que cuando a alguien no le interesa hacer algo, las excusas son el mejor remedio. Y siempre hay, no una, sino muchas excusas para no hacer aquello que no nos interesa. Así que, si ponemos esas excusas, seguramente nos vamos a desanimar a nosotros mismos y nos vamos a desanimar a testificar de aquel que dio su vida por nosotros. Sigue diciendo este versículo que todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Como ellos habían participado en la predicación y la defensa y la confirmación del Evangelio, participarán también en las bendiciones de Dios, que acompañan tales esfuerzos que se hacen humanamente. No así aquellos que ponen excusas, aquellos que se desalientan fácilmente. No así aquellos que son verdaderos artistas, pero en las excusas. Continúa ahora con Filipenses capítulo 1, versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Aquí vemos que Pablo llegó a poner a Dios como testigo de sus sentimientos hacia aquellos creyentes de Filipo. No se trata de una mera fórmula de la carta, para quedar bien ante los filipenses, sino de la expresión de un amor genuino que viene de parte de Dios. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero también hallamos a Dios puesto como testigo de una verdad. Es un verdadero juramento con todas sus consecuencias. Es un juramento serio, no hecho a la ligera, ya que Cristo y Santiago condenan la práctica de jurar a la ligera. Note lo que dije, y lo que dije fue jurar a la ligera. Y eso sabemos nosotros que desgraciadamente se suele hacer con mucha facilidad. Muchas personas juran por cualquier cosa, pero realmente no saben lo que están diciendo. Y es esto lo que prohíbe la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol era verdaderamente consciente de lo que estaba diciendo, de que realmente en su corazón estaba ese amor que venía de parte de Dios y ponía a Dios como testigo de que era sincero. Por eso, vemos que Pablo invoca el nombre de Dios en una forma solemne y reverente, no a la ligera y sin sentido, tanto aquí como en Filipenses 1:8, como en 2 de Corintios 1:23. Recuérdese también que Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, es decir, que no escribió esta carta humanamente así sin más, sino que fue dirigido en todo momento por el Espíritu Santo de Dios. Y esto también nos muestra a nosotros que muchas veces se habla y se dice del trabajo secular. No, yo es que estoy trabajando en el trabajo secular, tengo un trabajo aparte, etc. Pero hemos de tener en cuenta algo, y es lo siguiente, que tanto en el trabajo que podamos hacer para ganar el sustento de nuestro alimento diario, el vestirnos y las demás cosas, hemos de tener siempre en cuenta estar en la presencia de Dios y ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Pablo estaba, como se suele decir, en el hotel de Roma, en otras palabras, en la prisión en Roma, y estaba encadenado junto a un soldado romano. Pero esto no era impedimento para que él fuera inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que si nosotros tenemos un jefe o un encargado que es gruñón, que nos trata de hacer la vida imposible, recuerda, tenemos el Espíritu Santo de Dios y nos puede inspirar
en cualquier momento. Pablo era consciente también, así como también sus lectores, de que ellos no podían saber verdaderamente lo que había en el corazón del apóstol. Pero Dios lo sabía perfectamente. Y ese afecto, ese cariño, no era un interés o una atracción humana, ni mucho menos. Tenía su origen en el Señor Jesucristo mismo. El amor de Cristo había abrumado totalmente a Pablo de tal manera que el amor de Cristo era el propio amor que sentía Pablo. Por eso él dice con el entrañable amor de Jesucristo. Esta palabra entrañable es algo que viene de muy dentro de uno. Se refiere a un sentimiento interno. Es realmente una expresión que comunica un afecto muy profundo del ser de una persona. Pablo les echaba de menos y anhelaba estar con ellos. Debido a los sentimientos que le unía en Cristo Jesús, es común hoy el oír decir que se quiere entrañablemente a alguien. Hoy en día podemos escuchar, sin embargo, a muchas personas que dicen te amo extrañablemente, es decir, que se siente por una persona un sumo cariño, una mayor ternura. Un psicólogo muy prestigioso, en cierta ocasión, al escuchar una exposición bíblica sobre el término amor entrañable, referido a los sentimientos tiernos que proceden de lo más profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas, dijo este psicólogo, que los antiguos estaban en lo correcto cuando hablaban de que nuestros sentimientos se localizan en la región de nuestra entraña, es decir, en lo más profundo de nuestro ser. Dijo que la persona común cree que todo lo que hace él es el resultado de su pensamiento, de haberlo pensado mucho y por su propia inteligencia. Pero por el contrario dijo que lo que ocurre en el cerebro es muy poco. Lo comparó con una central telefónica que recibe y envía miles y miles de mensajes. Por ejemplo, un mensaje llega por el sistema nervioso sensorial a través de diversas conexiones que van de un lado para otro, y ya desde la mano del cerebro inmediatamente se produce una transferencia a una neurona, también motora, y el mensaje se transmite por las citadas conexiones. De esta manera, cuando uno toca un objeto caliente, podemos ver nosotros, quizá lo hemos experimentado, estamos tocando algo que está muy caliente y no nos hemos dado cuenta. Se transmite un mensaje al cerebro y este reacciona, devuelve el mensaje que dice quita el dedo o quita la mano, porque te estás quemando, te vas a quemar más. Entonces, ni tú que me estás escuchando, ni yo, reaccionamos instantáneamente y quitamos tan pronto como se puede el dedo o la mano del lugar donde nos podemos quemar. Se hace sin pensarlo, porque se realizó una conexión con el cerebro. Igual recuerda que como estoy diciendo, como la central telefónica. Por eso enfatizamos la importancia de nuestra parte interior, porque de allí recibimos los impulsos de la vida y se encuentra en el asiento de nuestras emociones. Por ello Pablo, en este pasaje, estaba expresando sus más tiernos, es decir, entrañables sentimientos hacia los filipenses. Y no reaccionó de esa forma porque le hubiera enviado algo. Su reacción no fue mental, sino que fue emocional. La palabra entraña, que en el griego se dice plasnon, se refiere a lo que también se llama el corazón. En la Biblia, con referencia en particular a la ternura, a la compasión, a la misericordia, los hebreos, de hecho, hablaron de las entrañas, es decir, como el sitio de las emociones más tiernas y más profundas del hombre. Esta palabra también entraña se traduce como corazón, y hay diferentes lugares en la Biblia donde así lo demuestra. Vayan un ejemplo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 12, y también Filipenses 1:20, y segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Se traduce como cariño, amor entrañable, amor profundo que viene de parte de Dios. Continúa ahora con el versículo 9 de Filipenses capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Las peticiones de Pablo son una buena guía y también una buena enseñanza para la oración de cada cristiano en favor de sus hermanos en Cristo Jesús. Es decir, que es toda una enseñanza. Vemos que la primera petición que hace Pablo hacia los filipenses es la siguiente: que el amor de los creyentes abunde más. Recordemos que es el amor de Dios, no es el amor humano como nosotros conocemos, sino el amor de Cristo Jesús. Dice que abunde, está en presente, aquí con sentido de alcanzar algo abundantemente. Es lo contrario de escaso o normal. Es decir, que Pablo, por lo que oraba es que el amor de Dios en los filipenses fuera desbordante, cuando está diciendo que abunde, que desbordara sus corazones. Así que se trata del amor de Dios derramado en cada creyente por el Espíritu Santo de Dios, cuando dice en Romanos capítulo 5 y versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El verbo está en presente e indica una acción continuada, un constante desbordamiento de ese amor. El amor que Pablo desea hacia los filipenses está también descrito en otras cartas que él también envió. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, donde vemos que en el anterior capítulo, el 12:31, ahí no está hablando de los dones que había en la iglesia de Filipo y que puede haber en el día de hoy en cualquier iglesia. Pero él dice en el versículo 31 del capítulo 12 que yo os muestro un camino más excelente que el de los dones. ¿Y cuál era el camino más excelente? Pues es del capítulo 13 de 1 Corintios, que era el amor ágape, el amor de Dios. Un amor que se desborda hacia lo demás como modo de vida cristiana, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vemos aquí el contraste que hay en cuanto al amor del mundo. El amor del mundo busca cada uno su propio bien. El bien de los demás no le preocupa. Le preocupa cuando saca algo interesado. Si no, no le preocupa. Sin embargo, el cristiano que ha nacido de nuevo es completamente distinto, ya que no busca su propio bien, sino que busca también el bien de su hermano o hermana en Cristo Jesús. Es el amor que diferencia y caracteriza a los cristianos. Es como dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Es decir, que cuando nosotros estamos manifestando esa clase de amor que preferimos a los hermanos antes que a nosotros mismos, el mundo está viendo que somos discípulos de Cristo Jesús, porque asimismo Él hizo hacia sus discípulos. Así que la primera característica de ese amor es ciencia, especialmente conocer más profundamente el amor de Dios hacia el creyente. Todos sabemos que el amor de Dios no se puede medir. Humanamente no, la longitud, la amplitud, la profundidad, no se puede, no hay medida en la cual se pueda medir el amor de Dios. Así que cuando está hablando aquí de ciencia, como dice Pablo, especialmente es conocer más profundamente el amor de Dios hacia el creyente. Es decir, que entendamos lo que Dios nos ama, nos quiere, ya que los hombres somos imperfectos y inmerecedores de ese mismo amor que Dios nos ofrece y nos da. Y muchas veces, desgraciadamente, no lo valoramos, no lo entendemos. Y muchas veces, desgraciadamente, como que no lo entendemos, no lo valoramos. Pasa igual que un niño pequeño. Un niño pequeño tú le puedes dar la mejor comida, el mejor vestido que pueda haber, el mejor alojamiento. Pero si el niño es pequeño y no tiene conocimiento, pues no lo valora. Ahora, cuando tiene conocimiento de lo que vale eso, entonces sí que lo valora. Vemos que la segunda característica del amor es en todo conocimiento.
equivale aquí a percepción, a discernimiento. Tiene que ver con la facultad del discernimiento de captar el sentido de las cosas. En otras palabras, que si no tenemos esa clase de conocimiento que viene de parte de Dios, pues pueden ocurrir cosas en nuestra vida y nosotros vamos a ser ignorantes, vamos a estar ajenos a ello. Dios no llama al pecador a un amor ciego, que transige con cualquier defecto de ser amado. No. El amor que Pablo desea es razonado, así que puede ser ejercitado, pero de una forma bíblica. Nos estamos refiriendo siempre al amor bíblico, al amor que nos dice la palabra de Dios, al amor que Dios nos muestra a través de su palabra, no a sentimiento humano o a amor que el hombre pueda sentir, ya que el amor no bíblico suele ser muchas veces indulgente y produce, desgraciadamente, en muchos lugares, daños en lugar de beneficios. La tragedia principal en el mundo religioso es que millones de personas aceptan de buen grado alguna religión falsa y la aceptan como si tal cosa, pensando que son buenas, viendo a personas que, oyes, van vestidos, parecen nobles, parecen buenos, lo que te están hablando están bien y ahí queda la cosa. Pero ellos no investigan el fondo, las raíces de esa religión, de dónde nació, por qué están ahí, cuál es su interés, qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos piensan, cuál es su doctrina. No lo investigan, simplemente lo aceptan por vista y nada más. Muchas veces a estas personas que lo aceptan así sin más, vemos que se ganan su amistad y su confianza son ganados por algunos falsos maestros con mucha labia, es decir, como se suele decir, con piquito de oro. Y estos lo hay, ya pueden ser sacerdotes, pueden ser pastores, pueden ser evangelistas, pueden ser una secta, pueden ser los TJ, los falsos testigos de Jehová, pueden ser los mormones, un largo etcétera que hay, que empiezan a hablar bla 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 bla, pero lo que ellos están expresando son sus doctrinas de hombres. Así que se puede aceptar todo esto, y de hecho muchas personas desgraciadamente lo aceptan y sin hacer un estudio objetivo de lo que ellos están enseñando. Por ejemplo, empiezan hablando o enseñando parte de la Biblia y pueden pasarse a lo mejor, por decirte algo, una hora hablando y en esa hora te van a estar hablando 45 minutos bíblicamente. Algunos, estos los más bíblicos, pero el resto, los 15 minutos siguientes, te van a estar hablando, por ejemplo, de la Virgen, te van a estar hablando del Papa, te van a estar hablando del G12, te van a estar hablando de la prosperidad, te van a estar hablando de que ellos son los únicos escogidos, como los falsos testigos de Jehová, te van a estar diciendo que ellos cuando venga Dios aquí a la tierra y estén en el cielo, pues ellos van a tener muchísimas mujeres como los mormones de Joseph Smith, etcétera, etcétera. Así que vemos el desorden tan grande que hay. ¿Pero por qué existe ese desorden? ¿Por qué existe todo eso? ¿Por qué existe el evangelio de la prosperidad? ¿Por qué los hombres van siguiendo a imágenes? ¿Por qué hombres creen que porque te llamen a tu puerta y vayan bien vestidos y sean muy respetuosos y sean muy educados, ya tienen la verdad? Hay que escudriñar, hay que estudiar su doctrina, qué es lo que ellos te están mostrando, te están diciendo. ¿Acaso, si llama a alguien a tu puerta y te viene a ofrecer un producto alimenticio o una máquina, quizá no va a pedir las garantías, cómo es, cómo funciona, de qué manera, de qué forma? Claro que sí. Pues ¿por qué no lo hacemos con lo otro? ¿Por qué se acepta así de esa manera? El apóstol Pablo ya advirtió a los tesalonicenses. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice: examinadlo todo y retener lo bueno. Repito, examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, cuando está diciendo retener lo bueno, está diciendo retener, aceptar lo que es bíblico. Pero lo que no es bíblico, fuera. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínate, si en los tiempos del apóstol Pablo ya habían salido muchísimos falsos profetas y maestros, ¿cuánto más en el día de hoy? Hoy hay miles y miles que están embaucando y están engañando a personas sencillas. Dentro de cualquier religión, se llame como se llame, hay muchísimas personas que son sinceras, sencillas, fieles y honradas, pero aceptan lo que se les enseñan como una verdad bíblica, cuando en realidad la Biblia no lo dice. Ellos confían más en la palabra del hombre sin leer, sin estudiar lo que la Biblia dice, y se comprometen en ese sistema falso y llegan a ser incluso hasta fieles y fuertes miembros de dicha religión o falsa doctrina y secta, y todo ello por no examinar ni estudiar la palabra de Dios. De sabido es que muchos te vienen presentando la palabra de Dios, como por ejemplo la versión de Nuevo Mundo de los falsos testigos de Jehová, y ellos te lo presentan por la Biblia. Esa Biblia es completamente adulterada esta. Prueba de ello, ves y cómprala en una librería. Verás cómo no está ahí. No está porque no se puede vender como Biblia, porque esa Biblia está completamente adulterada. Naturalmente que ellos dicen que no lo están. Bien. Yo algunas veces he hablado con ellos y le he dicho, vayamos al griego. Dicen, no, ya tenemos el nuestro. Es decir, tienen lo propio suyo, pero no tienen la verdadera, la auténtica palabra de Dios. Los cristianos verdaderos, por fuertes podamos ser en la verdad, es decir, en la palabra de Dios, debemos de investigar con todo cuidado toda enseñanza que se presente. No porque una persona venga muy bien vestido, hable correctamente, hable muy bien, se exprese muy bien, diga muchas definiciones, se sepa la Biblia muy bien. Si esa persona se está saliendo de la palabra de Dios, esa persona debe ser rechazada y no admitida como un verdadero predicador, como un verdadero maestro, sino todo lo contrario, como un falso maestro o un falso predicador o un falso sacerdote o un falso evangelista, sea el que sea. Por tanto, nos conviene estudiar la palabra de Dios y tener convicciones fuertes para no ser engañados por los que están enseñando el error. De ahí que el hacer esta clase de estudios bíblicos me animó a ello, a ver que aún dentro de la iglesia evangélica en el día de hoy hay muchísima ignorancia también, y que muchas veces dicen casi a todo amén, cuando no deben decir amén absolutamente a nada. Están diciéndole amén a un hombre, pero no le están diciendo amén al que se lo tienen que decir, que es a Jesucristo. Así que me animó a hacer esta serie de estudios como siempre, y deseo de todo corazón, y oro por ello, que al hacer estas reflexiones de estudio las personas pueden salir, aunque sea, de algunos errores. Así que nos podemos encontrar con personas que pueden ser conservadoras, personas, por ejemplo, que son liberales también por otro lado, y ahí hay un choque, pero ese choque lo debemos de analizar siempre con la palabra de Dios. Recuerda que hemos de examinarlo todo y retener lo bueno. Yo he vivido personalmente a lo largo de mis años, como creyente en Cristo Jesús, he podido ver, he podido contemplar cómo siervos de Dios han empezado su ministerio y han empezado ungidos por el Señor, respaldados por el Señor, pero que a lo largo del tiempo, transcurrido algunos años, se han ido apartando de la sana doctrina y cayendo en errores, y la Iglesia no ha dicho nada. Cuando la Iglesia no dice nada, también es cómplice de ello. Por tanto, fíjate qué importante es escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser cómplices. Si una persona se ha desviado de la palabra de Dios, si te está enseñando algo que no es bíblico, sal de ahí. No estés más tiempo. Sal corriendo de ese lugar. Por tanto, es imprescindible
que los miembros de todas las congregaciones sean doctrinados en todo el consejo de Dios, como dice Hechos capítulo 20, versículo 20 y versículo 27. ¿Para qué? Para ya no ser más víctimas del error de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos evangelistas y de todo aquello que con altimañas humanas entran disimuladamente. Voy concluyendo ya con esto. En estos versículos que he compartido, hay que resaltar que el apóstol Pablo era un hombre que sentía un verdadero afecto hacia la iglesia de Filipos. Y todo ello era porque había algo que les unía muy estrechamente. ¿Y que era aquello que le unía estrechamente? Era el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias. Los filipenses, pero también amaban a aquel que había traído el Evangelio, que era Pablo. Por tanto, les unía el Evangelio. Por esta razón Pablo pone a Dios como testigo de cómo les amaba. Por eso él ora a Dios y dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si los filipenses hacían el esfuerzo de escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, difícilmente serían arrastrados y llevados por falsos maestros y falsas enseñanzas. Mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, seguimos aquí en directo y tú y yo sabemos que hay personas que les une tal vez el deporte, a otros quizás le une el trabajo, quizás a otros los negocios, otros porque son vecinos, se conocen, amigos, pero todo esto que puede unir a estas personas, si nos damos cuenta muchas veces y lo analizamos o quizás lo hemos pasado en nuestra vida, vemos que es pasajero. Quizás por algunos años estamos ahí y bueno, nos une el trabajo, pero cambias de trabajo y esos compañeros ya desaparecen. Los vecinos exactamente igual. Pero llega un tiempo que parece que nos une, que estamos ahí muy unidos. Sin embargo, lo que unía a Pablo y a los filipenses era el Evangelio. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6 dice que el Evangelio es eterno y hay que considerarlo, este Evangelio, ya que es el último llamamiento de la gracia de Dios que hace al mundo, antes de que Cristo venga con juicio. Déjame decirte que la Biblia enseña bien claro lo que el hombre y la mujer debe de hacer para reconciliarse con Dios y escapar del juicio de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nótese, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De manera que si tú, amigo y amiga que me estás escuchando, si tú deseas ahora reconciliarte con Dios, debes de primeramente recibir en tu corazón a Jesucristo, que es el Salvador de tu alma, ya que es el único que puede perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios. Si es así que tú quieres reconciliarte con Dios y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pues yo te animo ahora que tú puedas hacer una oración fácil, sencilla, y repite conmigo ahí a donde tú estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Entiendo que tú viniste al mundo, morites en una cruz, por mis delitos y por mis pecados. Yo te pido perdón y te recibo ahora en mi corazón como Señor y Salvador. Te doy gracias, porque también sé que tú resucitaste de entre los muertos, y que tú vendrás un día y harás juicio, pero ese juicio ya no me va a afectar absolutamente nada, porque tú estás desde este momento en mi corazón, y tú me reconcilias con Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar.
en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.